Vamos a hacer una pequeña oración, Padre. Gracias porque nos has traído hoy, Señor, verdaderamente para escuchar tu palabra, para entonarte, Señor, salmos y cánticos, y, Señor, para leer tu palabra y orarte. Bendice, pues, este tiempo que vamos a tener de meditación, Señor, y que sea para el engrandecimiento de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Gino leyó los versículos correspondientes a ser imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Padre. Y el Dios Padre, pues, es el mejor Padre del mundo. Él ideó esto cuando creó al hombre y a la mujer, y hizo al hombre a su imagen y semejanza, realmente. Pero con toda esa ayuda, y después en esta época nos da el Espíritu Santo que está en nosotros, pero aún así no nos comportamos como debemos. Entonces el Padre de padres es el Padre eterno, Padre de las luces, en el cual no hay variación, no hay ninguna sombra de variación, es perfecto. Y compararnos a Él e imitarlos a Él es algo muy grande. Es un Dios santo, es un Dios justo. Es santo, tiene mucho amor, es amor, y es justo, por eso que también va a juzgar los vivos y los muertos, según las cosas que hayamos hecho mientras hemos estado en vida. El Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, o sea, del Padre humano, se compadece Jehová de los que le temen. Qué bien, no repite, se compadece también de sus hijos, pero Él pone a los que le temen, porque el temer, como hemos hablado antes en otras predicaciones, es alejarse del mal y de toda tentación y no caer en ello. Entonces, temer a Dios implica eso, aquellos que vivimos cada día constantemente alejándonos del pecado y de la tentación. A esos se compadece el Señor, verdaderamente. El primer punto que tienen en sus boletines dice: el Padre que es justo enseña a sus hijos a honrar y dar gloria a Dios. Hermanos, este es un mandamiento de que cuando tenemos hijos, algunos quizás ya lo tienen, pues, adultos, ¿no es cierto? Tienen hasta nietos, bisnietos. Pero la idea de tener los hijos no es solamente que la escuela los eduque o que alguien más lleno de sabiduría y de educación los eduque, sino en la familia, especialmente los padres, son los que dirigen esa educación. Pero primordialmente debemos de honrar y dar gloria a Dios en esta educación, como dice el primer punto. ¿Por qué? Porque queremos que estos hijos crezcan, hijas también, y pues le den gloria a Dios en sus vidas. Desde niños enseñándoles el camino. Por supuesto, quizás algunos no van a llegar a conocer al Señor en un tiempo, sino hasta después de su madurez, quizás de su adultez. Pero hay otros que van a estar listos desde niños o cuando tienen uso de razón para seguir al Señor. Pero esa es la enseñanza que le debemos dar. Entonces vamos a leer el primer versículo que tenemos aquí para eso. Estamos hablando, Primera de Reyes, es el capítulo 2 y los versículos 3 al 4. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos. Esta es una recomendación a los cristianos, hombre, mujer. Pero específicamente nos queremos dedicar ahora a los padres. Para ser justos delante de Dios, tenemos que ser hijos de Dios, tener el Espíritu Santo y ser calificados como justos. Y el intercambio ese de la justicia de Cristo viene con nosotros y nuestros pecados se van a la cruz de Cristo. Es un intercambio, pero es una declaración. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. O sea, nos declara justos por medio de la justicia de Cristo solamente. Y es una declaración, ¿no? Entramos a la corte de Dios como culpables y sin embargo Cristo muere en la cruz y se hace culpable de nuestros pecados. Esa es la idea. No se hace pecador, quizás no es el término adecuado, pero se hace pecado. Es como
la ofrenda, perdón, que había en el Antiguo Testamento, ¿no? De la ofrenda de pecado. Cuando le ponían las manos al animalito, pues no hacían pecador al animalito. Simbólicamente hablando, como representando a Cristo, los pecados pasaban a él. Entonces moría el animal, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Cristo vino y se acabó todos esos sacrificios, se acabó el templo y se acabó el tabernáculo primero. Esa es la idea de que Dios se hizo pecado, de que Él llevó nuestra culpa, se hizo culpable de ellos y pagó. Y satisfació a Dios Padre. Eso es una comparación también de un hijo obediente que sabía que iba a sufrir en cuerpo, porque se hizo ser humano. Y se acuerdan la oración en Getsemaní, ¿no es cierto? Que le pedía, aparta de mí este cáliz, ¿no? Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y así debemos de obrar también nosotros, hermanos. Porque esas escrituras nos tienen que resonar en nuestras mentes, especialmente los padres, ¿no? Que son los que tienen que dirigir la educación. Si son creyentes, si son justos, tienen que dirigir la educación cristiana hacia sus hijos, hacer lo mejor que puedan. Okay. Hay una promesa, hay la promesa de Dios que nuestros hijos e inclusive nuestros nietos van a llegar a los pies de Cristo. Pero siempre, como leímos el primer versículo, dice que a los que le temen. Hay hijos que son, pues, que no temen a Dios, que se han abierto a pesar de la educación cristiana que han tenido de niños, pero quieren vivir su vida. Quizás Dios los traiga más adelante. Quizás vamos a morir nosotros, no vamos a ver eso. Pero esperamos en Cristo que las promesas se cumplan. Y tenemos que vivir por fe, por lo que Dios dice, porque siempre se cumplen las cosas de Dios en ese sentido. Ok, aquí dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos. Estas son las ordenanzas, los estatutos son las ordenanzas positivas de la ley de Dios. Cuando vean ordenanzas positivas de la ley de Dios, entonces nosotros lo ponemos como estatutos. Parece una confusión, ¿no? Estatutos, mandamientos, decretos, pero todo está conllevado a una ley de Dios. Unos son en este caso como los estatutos cuando hablan de las cosas positivas que hace Dios, y después está la ley que nos habla del pecado, ¿no? Que es más moral y ética que otra cosa, que nos habla del bien y el mal, de cuando nos portamos bien, cuando nos portamos mal. Sus decretos son las leyes las comparamos a las leyes de un gobierno civil aquí en el planeta. Por ejemplo, cuando un presidente dicta un decreto o ley X, eso se convierte en ley porque es la máxima autoridad del país. Y a veces sobrelleva al Congreso y no le pide, pues, alguna opinión. Un decreto es algo fuerte que en el caso de Dios Él lo ha hecho así, especialmente en la creación. Él ha creado todo y ha decretado todo y ha establecido todo y nadie puede removerlo de ahí. Son cosas que han acontecido. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que ir atrás, ¿no es cierto?, andando en sus caminos y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón por el trono de Israel. Esta es la parte de David. Le está hablando a David, ¿no?, por los hijos que iban a venir. Y Salomón fue el que siguió a David en el reinado. Pero después de Salomón llegaron hijos, como estamos leyendo aquí, que no temían a Dios. Y Israel se partió en dos, ¿no? 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y se hicieron guerras y se mataron entre ellos. Inclusive cuando el pecado entra en una casa, en este sentido en la congregación de Israel, también puede entrar a nuestros hogares cuando hay rebelión, ¿no es cierto?, de hijos o de hijas. Entonces entran en una pelea
grande que ya hemos visto quizás por la noticia muchas veces. Hay un mal ejemplo que tenemos aquí en la Biblia, y vamos a leer algunos versículos. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 22, lo pueden anotar si quieren, es del 22 al 24. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 22 al 24. Está hablando de Elí. Elí era el sacerdote del templo, y después encontramos también la historia de Ana en ese mismo capítulo, el capítulo 1 y 2 de Primera Samuel. Pero escuchen un poquito la historia, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, tenía 2 hijos sacerdotes. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. En este caso los líderes, 2 hijos de Elí, pues estaban haciendo lo que querían, se emborrachaban, se comían las ofrendas que no les correspondían y cosas por el estilo. Si ustedes leen la historia de estos 2, capítulo 1 y 2 de Primera de Samuel, nos va a enseñar algo acerca de ellos. O sea, estamos comparando lo contrario a lo que Dios está hablando en lo que hemos leído al comienzo. También hay hijos así desobedientes. Pero ¿de quién es la culpa? Si ustedes leen la historia esta de Elí, vamos a ver que él era muy blando. O sea, escuchaba de cosas y sabía lo que acontecía, pero no les reclamaba ni los disciplinaba, ni pues no les hacía nada prácticamente. Entonces eso también no es tan bueno. Hay que disciplinar a los hijos de alguna manera. Dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, como estaban haciendo estos hijos, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea, ellos los hacen morir. Dios, Jehová, hace morir a las personas. Lo leemos cuando el pastor viene a darnos el pan y el vino, ¿no es cierto? Lo leemos de que la persona que toma la cena del Señor indignamente, dice, algunos están enfermos y otros duermen. Hermanos, cuando desobedecemos a Dios puede llegar cualquiera de una de estas cosas para juzgarnos inmediatamente. No todo se sucede que el juicio es inmediato. A veces Dios se demora un poco más. No se demora, pero tiene un tiempo para cada cosa. Entonces, los padres debemos educarnos primero con la palabra de Dios para ver cómo educar a nuestros hijos y cómo después, cuando crezcan, sean hombres de bien, ¿no? Si se casan en sus hogares, en la sociedad, en el país, en el mundo. Por eso vemos las cosas que vemos alrededor del mundo, porque los padres no tomaron en cuenta al verdadero Dios y viven como quieran, verdaderamente. Y eso no debe ser así. Llegamos al punto 2, hermanos, en su boletín dice, la integridad paternal del justo será de bendición a sus hijos. Vamos a hablar un poquito de la integridad y para esto nos vamos a ir a Proverbios capítulo 20, versículo 7. Proverbios capítulo 20, versículo 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Proverbios capítulo 20, versículo 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué podemos entender por integridad? Lo compararemos con la honestidad, por ejemplo. La honestidad se enfoca más en que todo estar en contra de la mentira. O sea, lo que nuestras bocas hablan debe ser verdad siempre. Pero cuando somos deshonestos, no hablamos la verdad, sino hablamos las mentiras que podemos crear o las mentiras que creemos de otros. Eso es ser deshonesto. Pero la integridad va un poquito más allá. Esto enfoca no solamente en las palabras que decimos, que pensamos, pero también en la manera de actuar. Ya va más allá. ¿Cómo practicamos nosotros la verdad de Dios? ¿La ponemos en práctica de una vez o no? Y por supuesto guiados, como vimos en el punto 1, por la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos, de vivir como cristianos. La palabra de Dios es la palabra de Dios y hay que seguirla, hay que caminar en ella.
todos los días. No es cierto, a veces quizás vamos a pensar que nos vamos a aburrir porque tenemos la palabra de Dios todos los días. Pero no, tenemos que ponerle ahínco, tenemos que ponerle empuje, punche con esa palabra que se habla aquí en Perú. ¿Por qué? Porque si no tenemos la palabra de Dios diariamente, porque los días malos vienen diariamente, y si no practicamos la verdad diariamente vamos a caer en alguna cosa, tentación o en pecado. O sea, nosotros tenemos que buscar a Dios diariamente. Pueden hacerlo en la mañana y en la noche, pueden hacerlo 3 veces al día, 4 veces al día, depende de cada uno. Pero buscar a Dios, confesar nuestros pecados y seguir adelante. Y también hacer un testimonio de Él, ¿no? Porque para eso estamos aquí en la tierra. Dice que somos luminarias en el mundo, para alumbrar en la oscuridad. Somos sal de la tierra, luz del mundo. Por ello, entonces esa es la diferencia de ser íntegro, ¿no? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. O sea, no solamente es lo que dice el Padre o lo que piensa el Padre, pero la manera de actuar, o sea, su voluntad, cómo lo ven sus hijos actuando, si verdaderamente concuerda con sus palabras o no. Ellos son los primeros observadores que tenemos y después vienen los vecinos que nos ven también diariamente, ¿no? Cómo nos comportamos, qué escuchan a través de las ventanas, qué ruidos escuchan, discusiones, peleas. O sea, eso tiene que ver con la integridad. La integridad va más allá. Hay otro versículo aquí, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Pero esta frase traducida podemos acomodarla, como he leído en otras versiones. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que está en ti. No de tu verdad, pero de la verdad que está en ti porque Dios te la puso, que es el Espíritu Santo. Eso lo estuvimos estudiando también hace unos meses, ¿no es cierto? Tercera de Juan. Y de cómo andas en esta verdad. Lo que estamos hablando de la integridad, prácticamente. Eso es. Y un ejemplo claro que tenemos aquí en la Biblia acerca de ello está en Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 3. Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 3. Este es el viaje que está haciendo Pablo, ¿no? Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Esas provincias están en el área de lo que ahora es Turquía. Y allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Quizás era un gentil que no quería saber nada de Cristo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Cuando dicen de griego era un gentil que no creía en Cristo, lógicamente, y Pablo trataba de evitar las malas habladurías, los murmullos, ¿no es cierto?, los chismes. Entonces lo circuncidó, pero no porque iba a recibir una bendición especial, simplemente para cumplir las reglas de estos judaizantes que estaban tratando de judaizar a los cristianos otra vez. Pero sí, Timoteo es un ejemplo claro. Voy a repetir el versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El buen testimonio tenemos que reflejarlo, hermanos, hombres y mujeres. Pero en especial esta predicación es para los papás, para los padres, para los varones, ya sean jóvenes que todavía no se han casado, para que piensen cómo deben de educar a sus hijos, a instruirlos en el Señor. Eso es lo que debemos de hacer. Para tener una sociedad mejor, eduquemos a nuestros hijos con la palabra de Dios. Entramos al punto 3. El padre que es justo recibirá como herencia de Dios a sus hijos. Punto 3 dice, el padre que es justo recibirá como herencia de Dios a sus hijos.
Dice el Salmo 127, versículos 3 y 4. Salmo 127, versículos 3 y 4 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Voy a repetir. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Herencia de Jehová, todas las cosas vienen de Dios, hermanos. Todas las cosas que tenemos las heredamos de parte de Dios. Él nos da la salud, nos da el trabajo, nos cierra los ojos en la noche, nos abre los ojos en la mañana. No es su reloj de alarma que tienen, porque si Dios quiere, la alarma puede sonar, sonar y sonar, y ustedes no abren sus ojos. Y ya no despiertan. Entonces, Dios está en control de todo, hermano. Lo más fácil que podemos hacer y tener una vida llena de gozo es rendirnos a Dios, pero a veces nos resistimos a Él. Y entonces las cosas vienen peor. Y nos quejamos y nos aburrimos, ¿no? Decimos, qué fastidio, tengo que hacer esto, qué fastidio. Pero así es, hermanos. Dios nos bendice diariamente con un plato de comida, con ropa, con bebida, todo eso es de Dios, hermano. O sea, lo que Dios pide aquí verdaderamente, al decir la herencia de Jehová, una total dependencia. Total dependencia, y vamos a estar libres de ese yugo de culpa, de ese yugo de querer cosas que no debemos tener o hacer. Debemos de buscar a Dios diariamente y depender de Él totalmente. No como robots, no como algunas religiones que vemos alrededor, y uno se vuelve fanático en ese momento de adorar a alguien de una manera que no es, y por eso es que algunos pues son terroristas, ¿no? Ponen bombas aquí y allá para que la gente se convierta. Y después grupos también políticos que a la fuerza quieren hacer las cosas porque no tienen el Espíritu Santo y quieren someter al ser humano a la fuerza, porque ellos viene la idea esa, ¿no? Desde Génesis 1, ¿no? O Génesis 2, diría yo. ¿Qué le dijo Satanás a Adán y Eva? Porque si tú comes ese fruto, entonces vas a ser como él. Y eso es lo que hacen algunos hombres y mujeres en el planeta que quieren poder. Vas a ser como él, tú eres Dios, estás en control. Bueno, hasta que mueren, porque nadie es eterno aquí en esta tierra y vienen a juicio, lógicamente. Ese es el Salmo 127, 3, 4, dice, habla de la herencia. Son los hijos. O sea, tener hijos es una herencia, hermano. Yo tengo una hija y un nieto. Y la verdad que es lindo cuando mi hija me dijo una vez, ya estaba adulta, gracias papá, ¿no? Por la educación, que a veces forzaba un poquito, quizás. Pero me dijo, gracias, porque por lo menos me diste una educación de esa y no me dejaste hacer lo que yo quería. Por supuesto, oren por ella, no es creyente todavía, pero se ve el agradecimiento, ¿no? Porque ve alrededor del mundo, cómo está el mundo, cómo está la juventud, cómo está pues las películas, el internet y todas estas cosas que llegan a nuestros hijos y nietos y bisnietos, y vemos pues que se han desviado demasiado de las cosas de Dios. Cosa de estima es el vientre. Dios quiere que tengamos muchos hijos, hermanos. En Estados Unidos hay una idea de que los presbiterianos son las denominaciones que tienen más hijos. Bien obedientes que somos. Pero bueno, a veces nos quedamos con uno. Pero Dios quiere que tengamos muchos hijos porque Él sabe que cuando eduquemos a nuestros hijos como creyentes, pues estamos haciendo tipo de evangelismo ahí también. Tenemos una platea ahí que nos pueda escuchar hasta cierta edad, lógicamente, hasta que lleguen a su adultez. Pero sí, el fruto del vientre es cosa de estima, o sea, cosa de poder. Lo contrario a esto, ¿cuál sería? ¿Cómo vive el mundo? ¿Qué hace el mundo? Hace leyes contra la natalidad, ¿no? O sea, que no nazcan los niños, que no nazcan las niñas, porque hay mucha gente en el planeta. Como si ellos fueran dioses, pues actúan como tales. O sea, ¿quién les mandó a ellos
contar a la gente si este planeta pueden entrar el doble de la gente que tenemos. Hay vacías muchas partes, pero son los que quieren controlar. Otra vez regresamos a eso. Entonces propagan leyes para matar a los seres humanos en el vientre. Y eso se llama aborto. Y eso es homicidio. Porque desde la concepción, ¿no es cierto?, el espermatozoide con el óvulo se juntan y ya está la concepción ahí. Y los cristianos pensamos que ahí Dios deposita el alma y es un ser humano. Su corazón empieza a latir y todas esas cosas que nuestro querido hermano Cordier sabe mejor que yo y algunos que han estudiado, ¿no? O sea, pienso, hermanos, de que la vida empieza ahí y que nadie tiene el poder ni la autoridad de matar a una criatura. Ahora ustedes dirán, pero hay ciertos tipos de aborto en que la mujer puede sufrir un daño o algo así. Eso ya queda en la conciencia de cada padre, especialmente si son cristianos, discernir qué es lo, pero hay que ver por la vida de los dos, porque los dos son seres humanos, los bebés y los adultos. Ese es el problema que tenemos ahora, hermanos, y lo están pues repartiendo por todas las escuelas, esa educación sexual integral que le llaman ellos, que quieren impartirla aquí en Perú por mucho tiempo. Gracias a Dios se lucha bastante para que no entre, pero ya en otros países está, ¿no? Enseñarles todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Y pues hay que resistirlo en oración, de alguna manera, y si alguno de ustedes quiere ser un político, adelante. Mucha gente en unas denominaciones he escuchado que los cristianos no deben ser políticos, y no, todo lo contrario, pueden llegar a ser hasta presidentes. ¿Por qué? Porque van a tener el honor de representar a los creyentes y pues van a cumplir pues el cometido de alguna manera, van a hacer una luz ahí, donde estén, la policía, en el ejército, en el Congreso, entre los jueces o fiscales, y sabemos que sí tenemos hijos también ahí, quizás no muchos, pero hay hijos de Dios en todo. Dios tiene remanentes, a veces pensamos que no, que todos son iguales, todos los policías nos piden coima, no. Hay policías buenos, hay jueces buenos, hay fiscales buenos también. Pero debemos orar por aquellos que están en poder y son los que no quieren salir del poder. No, lo que decimos, quieren dársela de Dios y seréis como Dios. Y ellos quieren controlar el mundo en un sentido. Bueno, la ciudad, el planeta. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. O sea, aquí está comparándolo con un guerrero, ¿no?, que tiene su arco y su aljaba de flechas. Y así son los hijos, dice. ¿Por qué? Porque el guerrero necesita las flechas para avanzar y seguir luchando. Y muchas veces los padres también van a necesitar de los hijos. No cuando están niños quizás, pero cuando crezcan van a hacer defensa de él. En ese sentido, y van a dejar bien al padre porque han sido bien educados. Entonces la gente los va a ver y decir, oh, este es el hijo de fulano de tal, que realmente era un hombre íntegro o mujer íntegra. La gente va a ver todo eso y va a recordar. Por eso le digo, son como flechas, o sea, como saetas, ¿no es cierto?, en manos de valiente. Y así son los hijos en manos de los padres, especialmente que estamos hablando ahora del Día del Padre. Los padres tienen ahí a personitas pequeñas o grandes que los van a ayudar cuando ya estén más viejos también. Hay otro versículo aquí, Proverbios 17:6. Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos, sus padres. La honra de los hijos, sus padres. Pero ¿qué tipo de padres, no es cierto? Tienen que ser padres que amen a Dios, padres que temen a Dios, padres justos, justificados por Dios. Ese sentido. Corona de los viejos son los nietos. ¿Por qué dicen que corona? Bueno, si han visto algunas series, películas o noticias, siempre los abuelos están bien pegados a los nietos. No todos los abuelos, porque hay abuelos que quizás no quieran a los nietos, pero la mayoría, la abuelita, el abuelito, ¿no es cierto?, buscan a los nietos y los nietos a veces quieren más a los abuelos que a los papás, porque los tratan mejor y le dan regalos, lo desengríen a veces demasiado también. Pero eso se ve, ¿no? O sea,
Pero en el futuro, estos niños van a crecer y van a dar una buena reputación a la familia, como le vuelvo a decir, a los padres, a los abuelos, porque han sido bien criados de esa manera. Y ellos van a hacer lo mismo. Cuando crezcan, van a educar también a sus hijos de igual manera para que la sociedad avance. Pero si no le enseñamos a nuestros hijos y nietos las cosas de Dios, entonces vamos a tener la sociedad igual o peor. No hay enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, porque es la única palabra. Como dije la vez pasada, no esperemos audiblemente que nos hable Dios. Y ya Dios no habla. Y no porque yo no quiera, o los predicadores o los hermanos que predican enseñan. Es porque Dios ya habló desde Génesis y Apocalipsis y ha dicho todo el consejo de Él. Ya no hay más profecía, porque si no lo tendremos que poner en la Biblia y después de Apocalipsis ponemos el libro de Jimmy o el libro de cualquiera, ¿no? De Daniel o de Carlos. Porque vienen, y he escuchado, yo soy profeta, me dijo una vez una persona. Sí, le digo, ¿y qué te dijo Dios? Y pues me dice a veces repeticiones pues, de que dice la Biblia, o a veces inventa algo. Le digo, ¿por qué no escribes un libro y lo pones al lado? El que sigue, ¿no? Es después de Apocalipsis. Porque en realidad, hermano, ya no es así. Ya no es así. Vamos a seguir con el estudio. También podemos hablar de hijos inhumanos que no quieren cuidar a los padres o a los abuelos cuando envejece. Y eso llega por la ambición del dinero, ¿no? Hemos visto casos así, que ven que los padres o los abuelos son ricos y hasta los quieren desaparecer por la ambición de las propiedades, del dinero. Esos son los contrarios a lo que estamos hablando. Pero también hay hijos y nietos perversos y malvados, porque quizás nunca conocieron las cosas de Dios y estuvieron alejados completamente de Dios. Para hacer cosas así, matar a los que le dieron, mejor dicho, que los engendraron, solamente por dinero, por propiedades que después ellos van a morir y van a quedar a manos de otros. Nadie se lleva. Los piratas llevaban todo el oro. ¿Dónde está ese oro? En manos de alguien más. Y se mataban. Bueno, no solamente los piratas, ahora tenemos gente que está peleando por el oro y matándose. Pero ese oro no va a salir de la tierra, porque todo es de Dios. Y vivimos a veces tontamente, ¿no? Siguiendo las cosas materiales que se pierden. Alguien dijo, nadie sabe para quién trabaja, porque en realidad no sabemos lo que dejamos. Bueno, eduquemos bien lo mejor que podamos a los hijos. Sí, hay hijos que ven a sus padres y abuelos como una carga, ¿no? Y los tratan de poner lo más lejos posible de ellos. Y eso no está bien. Vamos llegando al final, hermanos, y entramos al punto número 4. El padre que es justo debe guiar y disciplinar a sus hijos. No solamente darles amor, educación, instrucción, como Timoteo, por ejemplo, el ejemplo que pusimos, pero también debe de disciplinarlos, hermanos. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Ya que mencioné a mi hija, un día se había portado mal en la escuela, y entonces, ¿el castigo cuál fue? Ya mi hija estaba grande, entonces dije, ¿cómo hago? Entonces agarré lo que más quería ella, su teléfono, la televisión y la salida con las amigas. Le recorté todo a media hora y no le gustó. Pues comenzó a reclamar. O sea, le quité tiempo de televisión, nomás media hora. Hablar con las amigas, media hora, porque hablaba pues una hora, hora y media o más. Las amigas, cuando salía con las amigas, voy a tal lado, voy a tal sitio. A veces me traía a las amigas para pedir permiso, para que puedan conmoverme, pero a veces lo lograban. Pero yo les quiero decir, hermanos, que cuando le recorté todo lo que más le gustaba, aprendió la lección. Ok, aprendió la lección. Ahora, cuando están más niños, quizás necesitan unas palmaditas, y si me están escuchando los psicólogos, van a decir, eso no se hace. Pero Dios lo dice, a veces, y hablarles por qué les está dando esas palmaditas, y decirles y educarlos. Pero hay maneras, los que están más grandes, tratarlos en disciplina y en educación. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice,
Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es lo que venimos diciendo. Instruir implica educar, entrenar. No como los jugadores de fútbol, para jugar un partido de fútbol tienen que entrenar. Si no entrenan, a veces el entrenador, si es correcto, no lo pone. No, si se fue de baile o se fue a algún sitio y miren a la hora que está llegando a entrenar, no lo voy a poner. Pero en este caso, esta palabra implica eso. Instruir significa educar, entrenar a los niños y ver cómo responden ya cuando estén frente, ¿no?, al prójimo, en sus escuelas, en el barrio, entre la familia, cuando hay reuniones familiares, cómo se comporta él. Porque hay que tomar atención a eso, porque a veces se ven señales que no son muy buenas de los niños y hay que educarlos, ¿no?, para que crezcan derechos en ese sentido. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es lo que estamos diciendo prácticamente en los 3 puntos anteriores. Debemos de educarlos, hermanos, porque cuando ellos estén ya adultos y tengan sus propias familias, claro, después de 50 años de aquí, entonces ellos van a reconocer esa instrucción y van a hacer lo mismo con sus hijos o nietos, ¿no?, que tengan. Hay otro versículo aquí que está en Efesios capítulo 6, versículo 4, ya ustedes lo conocen, bien conocido. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Otra vez menciona la palabra disciplina, también significa entrenamiento, o sea, disciplina para que vengan ellos a educarse con los padres. Pero la otra parte dice, y amonestación del Señor. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es un entrenamiento que debemos de darle. Y amonestación, pues, es aconsejar en el sentido de evitar que hagan lo malo y empujarlos a que hagan lo bueno. Eso es lo que se llama amonestar, ¿no? Como el árbitro en el partido de fútbol saca la amarilla, está amonestando, le dice, la próxima te vas, te saco la roja. Amonestar es llamar la atención, pero para que den un buen resultado de eso, ¿no?, de cambiar la actitud. Esa es la idea aquí. Dios quiere, hermanos, que verdaderamente nos centremos en esto de disciplinar a los hijos, porque hay unos padres que son muy permisivos, y a veces lo hemos visto, ¿no?, en lugares públicos, cómo se comportan algunos niños, quizás no han tenido esa educación cristiana que nosotros podemos darle. Lo hemos visto, ¿no?, en supermercados, cine o en cualquier sitio, que no quieren ajustarse a la disciplina, porque realmente no han sido entrenados desde pequeños. No sé si es válido esto que les voy a decir, pero había una hermana que había tenido su bebé, yo fui a visitar a la familia y de repente lo tenía en la cuna, el hermano estaba en el baño y entonces yo quise cargarla porque la hermana estaba cocinando. Y el hermano me dijo, no, ni lo toque. Y pues la manera de educar de ellos, me dijo, es, déjala que llore un ratito, porque si no, cada vez él se va a acordar que cada vez que llora van a tener que entender. Y como recién estaba nuevo, o nueva, no me acuerdo bien si era hombre o mujer, pero la cosa es que me dijo que no lo toque porque esa era la manera de criar. Después yo dije, bueno, tiene sentido, ¿no? Porque si acostumbramos a algunos bebitos a que cada vez que llora tienes que estar ahí, pero si los dejas un ratito a que su voz empieza a crecer para que sea un buen cantante, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos haciéndole un bien y no un mal, ¿no? O sea, uno siempre lo quiere cargar, pobrecito. Pero bueno, esa es una manera también pienso, de poder estar con los niños, en ese sentido. Hay otro versículo aquí, Proverbios capítulo 4, versículos 1 al 12. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura,
porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Acá están los dos versículos juntos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Bueno, aquí la enseñanza de un padre es una autoridad, ¿no es cierto?, paternal en la casa, y también la de la madre, por supuesto, que es la que va a estar más tiempo por lo general con los niños. Por eso que los niños, estamos niños y aún jóvenes o adultos, nos pegamos más a la mamá, ¿no es cierto?, que al papá, porque lo hemos visto completamente más tiempo que al papá, que se va a trabajar. Pero el papá es el que viene en la noche y se toma un tiempo para enseñarle a los niños la palabra de Dios, para atender un devocional, para hablar de las cosas de Cristo y por el estilo. Y después la mamá pues le va a dar el resto, qué pasó en el día, ¿no? Las quejas necesarias para poner la disciplina. Y así tiene que ser, pienso yo. La mamá, es un trabajo grande, ¿eh? Es un trabajo grande, criar a niños, especialmente a las niñas. No sé por qué, pero es así, es así. Vamos a pasar a una ilustración aquí. Y está en Lucas capítulo 1, versículos 6, 7 al 7, 7. O sea, es un capítulo largo y habla de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Qué hizo Zacarías? Lucas capítulo 1, versículos 6, 7 al 7, 7. Y Zacarías, su padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, o sea, después de que había nacido su hijo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Hay que tener siempre en cuenta eso del pacto, porque si Dios ha dicho algo y ha hecho un pacto y ha hecho juramento, entonces eso se va a realizar de todas maneras. Y Dios hizo juramento para hacer algo antropológico, antropomorfo, para que nosotros tengamos la seguridad de que eso va a acontecer. Y los judíos, pues, miles de años después se acuerdan de eso, ¿no? Siempre están hablando de la misericordia de Dios y de su pacto, santo pacto, que Dios no lo va a romper. Versículo 73 dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, le está hablando a su hijo, recién nacido, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y esa es la idea de un padre, ¿no? El padre había recibido la palabra de Dios por medio de un ángel y él no creyó, ¿se acuerdan? Él no creyó, entonces quedó mudo, titubeó, ¿no? Pues, pero ¿cómo va a acontecer? Yo estoy viejo, mi esposa también, un caso parecido al de Abraham. Pero sin embargo fue disciplinado y quedó mudo, ¿no? Y quedó mudo hasta que mencionó el nombre de Juan. ¿Qué nombre le van a poner al hijo? Le van a poner el nombre de Juan. Pero miren cómo él desde casi de su nacimiento ya está diciéndole lo que Dios le había dicho a él. ¿Qué es lo que iba a hacer ese hijo? Y estamos seguros de que Zacarías cumplió todo eso, porque Juan cumplió su ministerio perfectamente, hasta bautizar a nuestro Señor, aunque después tuvo una muerte cruenta, ¿no? Pero realmente cumplió con lo que Dios le dijo. Hay que ser obedientes, hermanos, perfectamente como fue Juan, en este caso, pero mucho más al que él presentó, que es Jesucristo nuestro Señor. Hablamos de Dios el Padre al inicio, ¿no es cierto?, en la introducción. Y ahora en la conclusión vamos a hablar de Dios el Hijo. Porque el Padre es perfecto, nunca falla. Todo lo que le dijo al Hijo, el Hijo lo cumplió perfectamente, hasta ir a la cruz. Por eso el Padre lo resucitó con el Espíritu Santo. Dios el Hijo, santo y obediente, es ejemplo para los hijos, para todos los hijos, es ejemplo. Porque es perfecto también, Él es Dios, Dios el Hijo. Y les voy a leer un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17,
unos cuantos versículos, porque todo el capítulo no lo vamos a leer. Es la oración que Jesucristo hizo cuando terminó la Santa Cena, ¿no es cierto? Cuando estaba en el aposento alto, Dios le da las últimas pautas para los apóstoles. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. No siempre estuvo en un cuerpo humano hasta que vino la encarnación, ¿no es cierto?, en María, y Él nació como un ser humano. Dos naturalezas que Él tiene, pero en una sola personalidad. Esto habla bastante de Cristo, lo que hemos leído, porque perfectamente obedeció al Padre. No hubo ninguna falla, porque el momento que Él fallaba, iba a dejar de ser Dios, y no se puede dejar de ser Dios. Este es un ejemplo para nosotros porque así como Él, siendo Dios, obedeció perfectamente al Padre, ¿cuánto más nosotros que necesitamos diariamente de Dios, de su palabra, para obedecerlo? Es lo que quiere Dios. Obediencia quiero y no sacrificio, dice. Porque no es fácil dar mucho dinero, es fácil servir al Señor inclusive y que la gente me vea servir al Señor. Pero ¿cómo es mi relación con Él? O sea, ¿cómo es esa relación íntima con Él verdaderamente? Y le estoy obedeciendo en pensamiento, en palabra y en obra. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese Cristo, hermanos, fue a la cruz por nosotros y murió y resucitó al tercer día. Ese es el Cristo que nosotros creemos y lo tenemos en mente hasta que Él venga otra vez. Es lo que esperamos. O quizás Él nos lleve primero. Si tú, hermano, hermana, no has llegado a los pies de Cristo o estás titubeando por las cosas que ocurren en el mundo y las circunstancias, piensa en aquello, porque ese es el primer paso que debemos de dar para que Dios nos dé el Espíritu Santo y la vida se nos va a hacer mucho mejor, porque vamos a tener el fruto del Espíritu en nosotros, el gozo y la paz a pesar de las circunstancias que nos rodean. Busquemos a Cristo primeramente y enseñémoslo a nuestros hijos y nietos y bisnietos si hay. El camino a Dios, que es con Cristo primero, porque Él es el que vino a morir por los pecados de su pueblo. Tenemos que arrepentirnos y creer con todo nuestro corazón en Él, suplicarle. Como les vuelvo a decir, si no sienten esa necesidad en sus mentes y en sus corazones, ruéguenle a Dios que se apiade de ustedes y les dé la salvación. La manera. No es ninguna obra hacer eso, pero Dios nos llama al arrepentimiento constantemente. Y es la manera de vivir, confesión y arrepentimiento. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias porque hemos tocado tu palabra en parte, Señor, y pensamos que nuestros queridos padres que están aquí presentes y también nuestras queridas hermanas padres hayan tomado algo, especialmente en lo relativo al Señor Jesucristo, para que constantemente, Señor, estemos junto a ti, que no nos despeguemos de ti, que realmente oremos, pero también practiquemos nuestras vidas cristianas, Señor, delante de las familias primeramente, en el hogar, en el barrio, en las escuelas, en el centro de trabajo, donde estemos, Señor, aquí en la iglesia, que seamos luz, que nos amonestemos los unos a los otros aquí en la iglesia, Señor, que nos llamemos la atención cuando veamos algo que no va bien, para evitar, Señor, los murmullos, las murmuraciones, quizás los chismes también. Perdona, Señor, porque hemos a veces fallado contra ti. Bendice a los hermanos, bendice el Día de los Padres, Señor, para que los padres sean mucho, mucho mejor, los padres humanos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.